Somos receptores de un gran mensaje, pero la oscuridad quebró la conexión. La esperanza se perdió. Sueños fueron consumidos, pero después, en un momento, todo cambió. La historia se reescribió por completo. El sacrificio se hizo. La oscuridad fue vencida. Gracia fue revelada a nosotros. Y su amor, su dulce amor, nos inundó. Todos podemos ver, escuchar, sentir o leer. Todos podemos saber las buenas nuevas de Jesús. Hola, ¿qué tal, familia? Sean bienvenidos una vez más a Centro Amistad. Este es un gran día para alabar a nuestro Dios. Te invitamos a que donde quiera que estés nos ayudes a alabarlo. ¡Vamos! Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, 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 oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Vamos, díselo. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Ayúdanos a hacer esta declaración. Dile: a
Dios sea toda la honra. Fuerte. A Dios sea la gloria y la honra hoy. Tú harás. A Dios sea la gloria y la honra hoy. Díselo una vez más. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú lo harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Solo tú lo harás, Señor. Así es, Señor. Creemos que tú harás todo lo posible, Señor. Levantamos nuestras manos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios. Hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Te
lo que vendrá. Sus pensamientos son más aptos que yo. Él mostrará lo que vendrá. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Nunca nos falla, Señor. Tú eres fiel. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. El llamado de hoy es que la fe que tengamos no sea una fe muerta, una fe el cual simple y sencillamente se basa en cualquier cosa, sino nuestra fe está basada en Jesús, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección, lo que Él prometió, lo que Él dijo, lo cumplió, y esa es nuestra garantía de que Él vendría un día a morir por nuestros pecados. Lo hizo, y hoy tenemos esa esperanza que un día regresará. La espera
es una espera que desespera, sino una espera en Jesús, que Él sigue trabajando en nosotros. Tengamos fe en el proceso que estemos viviendo, no sé cuál sea. En cualquier proceso que tú estés viviendo, ten fe que Dios está obrando a tu favor. A veces queremos que Dios obre a favor de las cosas, de los problemas, pero Dios está obrando a favor tuyo. Dios está interesado en tu persona, porque si sabe Él que puede formarte a ti a su imagen y semejanza, no importa la dificultad, no importa el reto, saldrás adelante. Dios está más interesado en ti que en cualquier otra cosa. Por eso te dice, ten fe, corazón, ten fe. En la espera está el secreto, en la espera, pero la espera en Él, la espera en lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo, y ese sacrificio nos da vida. Esta mañana también celebraremos la cena del Señor. Espero que todo el mundo le haya dado sus elementos y puedan sacar sus elementos. Es el momento. Y tú en casa, ¿verdad? Ve por los elementos de la cena del Señor y ábrelos. Y ve por ellos en casa, junto a tu familia. Es un buen momento para disfrutar de este tiempo. Si ya estamos listos, o la bolsa es muy pequeña y los dedos muy gordos, creo yo que nos va a costar. Pero ten fe, corazón, que lo lograrás. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es algo que dejó establecido Jesús en la Escritura. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. ¿Estamos de acuerdo? Hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese. El pan significa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. No es el cuerpo, ¿verdad? Significa el cuerpo de Cristo. Es como Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? No es que sea una puerta, es simplemente, es metafóricamente hablando. Lo mismo, esto significa el cuerpo de Jesús, el cual fue molido por nuestros pecados y fue dado para que tú y yo fuéramos salvos. La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados de Dios, y lo que nos separaba era el pecado. Cuando Jesús muere, es un sacrificio aceptado una vez y para siempre. El intercambio divino, la maldición cayó sobre Jesús para que la bendición cayera sobre nosotros. Ese es el intercambio divino en la cruz. El pecado cayó, la paga del pecado cayó sobre Jesús, y la bendición cae sobre nosotros a través de Jesús. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tienen paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesús. ¿Estamos claros? Hoy demos gracias por el sacrificio. Demos gracias por su amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu sacrificio, por tu amor, por tu presencia sobre nuestras vidas. Lo único que te hizo que no te bajaras de la cruz fuimos nosotros. Fue cada nombre, cada persona que tú verías más adelante, Señor, con sus brazos levantando, Señor, adorándote. Fue lo que te mantuvo en la cruz. No fueron los clavos, fue tu amor hacia nosotros. Muchas gracias, Jesús. Padre, gracias por tu Hijo amado. Gracias, Jesús, por morir, y gracias, Espíritu Santo, por siempre recordarnos al Hijo. Gracias te damos. Amén. Puedes comer. El vino
o el jugo de uva que nosotros tomamos. Muchos quisieran vino, pero este es jugo de uva. ¿Qué representa? La sangre del nuevo pacto. La ley nos fue dada para darnos cuenta que en nuestras fuerzas no podríamos hacer nada, que necesitábamos un Salvador. La ley fue dada para que tú y yo nos diéramos cuenta que aunque nosotros quisiéramos andar en esa ley, no podíamos, sino es a través de Jesús, a través de su presencia. La sangre que fue derramada es entonces el nuevo pacto de la gracia. Y esa gracia que mal enseñada, de que yo puedo hacer lo que yo quiera, no, la gracia es el poder que Dios nos da para ser más que vencedor en cualquier circunstancia. La gracia es el poder que el Espíritu Santo nos da para poder andar en sus caminos. No es tus fuerzas, es su gracia. Entonces ya no vivo bajo la ley, ahora bajo la gracia. ¿Y qué significa eso? Que tú y yo tenemos libre acceso ahora delante del Padre. Por eso hoy podemos todos juntos reunirnos, orar y saber que Él nos escucha. Saber que tenemos abogado delante del Padre, Jesús nuestro Señor. Entonces esa es la gracia, donde ya no hay intermediarios, somos Dios y nosotros. Él tendió el puente hacia Dios. Jesús entendió el puente hacia el Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es Jesús, ese mediador, el cual su sangre nos justifica. Tú y yo por sí mismos no podemos llegar ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ve con pecado, pero nos ve a través de la sangre de Jesús derramada sobre nosotros, que nos justifica. ¿Estamos de acuerdo? Gracias te damos, Señor. Estoy seguro que cada gota de sangre derramada ha valido la pena, Señor. Cada gota de sangre que corrió por ese madero abrió una puerta, rasgó el velo para hoy tener, Señor, ese libre acceso delante de ti. Gracias, Padre, porque no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía cada paso. El Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos da ese poder para seguir. Gracias, Jesús, por ese nuevo pacto, ya no bajo la ley, sino bajo tu gracia, el cual nos cubre, Señor. Padre Santo, nos cubre, Señor, y nos cubre multitud de pecados. Nos cubre, Señor, en todos los sentidos, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar. ¿Por qué no le cantas hoy con todo tu corazón? Levanta tus manos al cielo, dile: esta palabra es para ti este domingo. Él nunca falla. Así con tus manos levantadas, dile: Señor, gracias, porque yo no seré el primero que experimentará que tú falles. Gracias, Señor, porque veo en tu palabra que tú nunca fallas. Aunque a la vista, a los sentidos pareciera que sí, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, que me infunde aliento, se cumple en nuestras vidas. Posiblemente no es como nosotros querramos, es como tú tienes planeado para nuestras vidas. En el tiempo, la forma es tuya, Señor. Por eso tú eres soberano y confiamos en tu soberanía y en tu voluntad. Pero sobre todo, confiamos en tu bondad y tu amor sobre nuestras vidas. Muchas gracias te damos.
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Porque da un fuerte aplauso al Señor. Qué gusto verlos. La espera es importante. Yo en la noche que iba a dormir, o fue en la mañana, ya no me acuerdo muy bien, y le empecé a tocar la panza a Joyce. Le dije, gracias a Dios que no podemos ver nada de eso que está dentro, porque nos desesperaríamos. ¿Por qué tanto? ¿Por qué 9 meses para un bebé? Como seres humanos ya quisiéramos sacarlo luego, ¿sí o no? Pero en cada segundo, yo le decía, en cada segundo, en cada minuto, en cada día, en cada mes, se está formando algo. Y es importante que ese tiempo pase para que todo llegue a buen término. Pero yo decía, es demasiado tiempo, Dios no pudo hacerlo. Pero yo no puedo pelear con Dios, ¿verdad? Él tiene su diseño. Pero a veces nos pasa eso. Si le decimos, Señor, es demasiado tiempo para que ver el resultado final. Pero cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, Dios está cumpliendo su palabra en ti. Pareciera lento, pero es que el producto es hermoso. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno que estás aquí. Puedes tomar tu lugar este domingo. Sean bienvenidos todos los que nos ven en línea, y sean bienvenidos todos los que están aquí. Quisiera saber si hay alguien que viene por primera vez a Centro Amistad. Si tú vienes por primera vez, me gustaría conocerte. Puedes levantar tu mano muy en alto. Y si tú vienes por primera vez, lo estás viendo por primera vez en línea, también escríbenos ahí. ¿Todos hemos venido alguna vez? Bueno, ¿por qué no nos damos un fuerte aplauso a nosotros? En la parte final del auditorio hay un caballero. Sea bienvenido este domingo. Qué bueno que estamos todos reunidos este día. Sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros. También les tengo una noticia. Bueno, después se las doy mejor. Sí, después, ¿verdad? Sí. Después. La espera, acuérdense, la espera. Ya vi que son desesperados. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no ponemos, le dejo lugar a Carlos Gamboa? Buenos días, Centro Amistad. Qué bueno que estén acá, que se hayan dado la oportunidad de estar aquí. Y todos los que nos están viendo a través de la transmisión de la experiencia en casa, bienvenidos. Esta es su casa. Y yo quiero que pongas atención. Este 2021 nada nos detiene, así como el pasado 2020 nada nos dio. Así vamos en el mismo sentir, en el mismo camino. Yo quiero que pongas atención a las noticias de Centro Amistad. Hola, bienvenidos a Centro Amistad. Nos encanta que puedas ser parte de cada una de las actividades. Por eso hoy traigo las noticias para ti. Te invitamos a que seas parte de nuestro tiempo de ayuno y oración Buenas Nuevas, del 11 al 31 de enero. Registra tu periodo de oración en centroamistad.org/Buenas Nuevas. No te pierdas una palabra que edificará y transformará tu vida. Por eso te invitamos a que te unas con nosotros de lunes a sábado a las 7 a.m. en Centro Amistad en Casa por la mañana y los lunes a las 9 p.m. en Centro Amistad en Casa por la noche. Conéctate a través de nuestra página oficial de Facebook Centro Amistad. Te invitamos el próximo domingo 17 de enero al cierre de nuestra temporada de primicias, donde juntos oraremos y consagraremos lo primero y lo mejor a Dios. Estas son las actividades de la semana. Mi nombre es Vanessa Falcón y esto fue Noticias Centro Amistad. Estás en casa. Que tú solo seas parte, sino que puedas invitar a tus familiares, a tus amigos, a la comadre, al tío, al vecino, a todos a que sean parte de cada una de las cosas que estamos haciendo en Centro Amistad. Yo quiero leerte Deuteronomio 26, verso 1, dice:
cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y hayas tomado posesión. ¿Hayas tomado qué? Posesión de ella y vivas en ella. Verso 2. Tomarás del primer fruto de la tierra que cosechas de tu tierra que el Señor Dios te ha dado y lo pondrás en una cesta y te dirigirás al lugar donde el Señor tu Dios elegirá para hacer que su nombre habite ahí. Yo quiero mostrarte dos cosas muy rápidamente. Y es que yo me preguntaba cuando leía este verso, ¿por qué en estos dos versos aclara que el Señor le dio la tierra como herencia? Que la tierra es del Señor, pero que el hombre es quien la trabaja, quien la vive. Es por eso que encontramos en estos versículos repetitivamente que el Señor ha dado la tierra, que el del Señor es la tierra. Y nuestro deber, como estamos trabajando en la tierra que Él nos ha dado, es entregarle lo primero, lo mejor, lo escogido a Él. Estamos en una temporada de primicias y yo quiero invitarte a que podamos reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Tu empresa no es tuya. Dios te la ha dado como heredad, te la ha dado como herencia. Tu familia, tus terrenos, tu casa, todo lo que podamos obtener no es nuestro, no, aunque te haya costado esfuerzo, pero el que te ha dado la fuerza ha sido Dios. Es parte de su herencia y que tú y yo podamos reconocer que si no lo tomamos en cuenta a Él, no estamos siendo generosos, no estamos dando gratitud a quien nos ha dado todo. Yo te quiero invitar a que puedas ser fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia y reconocerlo que aún en el área de las finanzas Él es el Señor de nuestras vidas. Quiero invitar a que puedas hacer tus ofrendas, tus diezmos y que traigas tus premisas. Y si tú los has preparado ya de una vez, te invito a que puedas venir. Aquí va a acercarse los voluntarios y que puedas depositar tu diezmo, tus ofrendas. En la parte posterior hay dispositivos si lo quieres hacer en modo tarjeta. Y aquellos que nos están viendo en la transmisión, hablar bien. Entonces, Señor, te damos gracias por cada hombre y cada mujer que hoy ha creído en que tú eres Señor sobre todas las áreas de sus vidas, Padre. Hoy te entregamos estas primicias, estos diezmos, estas ofrendas, sabiendo que tú sabrás, Padre, darnos lo mejor y lo que necesitamos en el tiempo adecuado. Gracias por tu gran provisión que hemos visto. Gracias porque tu mano nos sostiene todos los días. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Y así mismo presentamos hoy a nuestro pastor Saulo Pérez. Dáselo fuerte al Señor. Qué bueno verte. Y antes que te sientes, dale una patadita al que está al lado tuyo, así de saludo. No le des puño porque estamos en, ¿cómo se llama?
en sana distancia. Puedes tomar tu lugar, después darle 3 patadas, 2 cachetadas. Ya compusimos el atril para que el pastor José ya tenga donde descansar sus pies, porque yo lo veía el martes que hacía así, y dije, estaba en la bicicleta, pensó. Pero ya se lo compusimos para que este domingo que viene predica él, no te lo pierdas. Está bien, pues, disimulen aunque sea tantito. Está bien, hay un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Antes de empezar la reunión, quiero también, hoy es Banco de Alimentos y todo el año, cada mes damos despensas para la gente que más lo necesita en ese tiempo. Y dimos un cartel donde podías ir llenando todos tus stickers del Banco de Alimentos. Y el grupo que lo terminara, dijimos que iba a tener un viaje a Hawái, pero como lo agarró la pandemia, ya no pudimos hacerlo. Entonces le vamos a dar otro regalo, ¿sí? Y quiero llamar el día de hoy a Janet Pérez, que es líder, a Verónica Machado, Idolina y Lupita Ríos. Estos grupos ellas son los representantes, ¿verdad?, del grupo, pero háganle extensivo nuestro agradecimiento a cada uno de sus discípulos o sus miembros de sus grupos, ¿verdad?, donde terminaron de llenar. ¿Seguro que no la imprimieron en otro lado? Ok, y que tenemos un regalo para ustedes el día de hoy, algo para el grupo, porque a veces en el grupo se tiene que dar café, y le vamos a dar una cafetera. El viaje a Hawái es para el próximo año, pero siguen echándole ganas. Pero una cafetera para acá, es una, ya nada más es una, no son las 4 para ti. Una también para el grupo de Carrizal, el grupo de Verónica Espejo 2 y el de Linda Vista. Ok, entonces, muchas gracias. Esto se lo debíamos del año pasado, pero dijimos que en este año lo íbamos a hacer. Felicidades, hágale extensiva sobre todo el agradecimiento a sus grupos por esa generosidad al Banco de Alimentos. Sale, un fuerte aplauso a ellas. Y ahora sí hagan café, ¿verdad? Con cuidado la bajada. Di conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Échenle ganas para este año el Banco de Alimentos, porque el próximo va a ser un refrigerador para que metan todo lo que el grupo necesita. Dicen, la motivación los corrompe. Ok, yo quiero continuar la serie que hemos llamado Buenas Noticias. Y quiero hablar sobre el Evangelio cambia todas las cosas. El Evangelio cambia todas las cosas. Y eso es una gran verdad. La ley fue dada para que nosotros pudiéramos conducirnos moralmente. Pero el Evangelio ataca la motivación del corazón. ¿Sí? La ley fue dada porque nosotros teníamos que saber dirigirnos a una conducta moral, pero no estaba complementada hasta que vino Jesús, que nos da la gracia, y ahora Él trata no tan solo la conducta, sino la motivación de esa conducta. ¿Sí me explico? Cuando Jesús dice que pone los estándares más altos, pero a la vez trata de raíz los problemas que podamos tener en nuestras vidas. Cuando dice que el adulterio solamente es cuando tú ves a una persona y ya la codiciaste, dice que ya adulteraste en tu corazón. Cuando la ley decía otra cosa, Él levanta el estándar, ¿sí?, de todo lo que la ley fue, porque Él va a la raíz del problema, a las motivaciones. ¿Y cómo es esto? Vamos a recapitular un poquito lo que hemos venido hablando el domingo pasado y el 31. Y hablábamos que el Evangelio, ¿verdad?, se traduce como buenas noticias, viene del griego euangelion,
o evangelio. Combina ángelos de ángel, que hace referencia al que lleva noticias, y eu, que significa feliz. O sea que evangelio significa noticias que traen gozo. La palabra evangelio la encontramos 130 veces en el Nuevo Testamento. Imagínense si no es importante. O sea, el evangelio es buenas noticias, noticias que traen gozo. Y explicábamos esto. La palabra evangelio en sí no era una palabra religiosa en el tiempo que Jesús la usa. No era una palabra ya común, porque evangelio significaba una noticia que trae gozo, una noticia que cambia la historia, una noticia que cambia el rumbo. Por ejemplo, decían evangelio, esa palabra lo usaban cuando un rey moría y otro ascendía al trono, decían evangelio, o sea, una noticia que va a cambiar el rumbo de la nación o del imperio. Y era una palabra comúnmente usada para otras cuestiones, pero Jesús la viene a decir, ¿verdad? Crean en las buenas noticias, crean en las buenas nuevas, porque esto cambiará sus vidas, cambiará. Es una noticia que cambiará sus vidas, cambiará el rumbo de sus corazones, cambiará el rumbo de lo que ustedes hacen. Ahora, tomando en cuenta el significado de la palabra evangelio, que es buenas noticias o noticias que traen gozo a nuestras vidas, concluimos en algo, que el evangelio no son consejos, son noticias. El evangelio no son consejos de cómo debo de andar, no, o cómo debo actuar, no. El evangelio es una noticia de lo que Jesús hizo por nosotros y el camino que yo debo de andar. Explico un poquito de esto. Jesucristo murió por nosotros. La noticia ¿cuál es? Que Jesucristo murió por nosotros y que nosotros éramos pecadores, pero ahora nuestro pecado ha sido pagado a través de Jesús. Esto es una noticia, no es un consejo. Me explico, es una noticia, es decir, Jesús me ama. No es un consejo, es una noticia. Jesús me ama, Jesús dio la vida por mí, Jesús está contigo todos los días. ¿Eso es un consejo? No, es una ¿qué? Noticia. Jesús anda conmigo en cada momento, en todo lugar. Jesús me escucha. Eso no es un consejo, es una noticia. Jesús me escucha. Entonces, el evangelio es una noticia, no son consejos. Ahora, ¿eso quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera? No, al contrario. La Biblia dice que el que se le perdona mucho, ama mucho. Cuando tú y yo no hemos comprendido el concepto de evangelio, es donde nos podemos perder. Es donde podemos usar la gracia equivocadamente. Es donde podemos decir, ok, no comprendo mucho y hago lo que yo quiera. No. Cuando tú comprendes el evangelio, lo que Jesús hizo por ti, no hay otra forma, te confronta con eso. Es tanto amor para mi vida, tanto amor de lo que Jesús hizo conmigo. Entonces tu vida empieza a ser transformada y cambiada a seguir los pasos de Jesús. Ahora, ¿por qué tampoco son consejos? La mayoría de las religiones tienen un fundador, ¿verdad? Que lo mandó su Dios. Pero el cristianismo, el fundador no es un enviado de Dios, es Dios mismo. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia, pequeña gran diferencia. Que es Dios mismo que vino a esta tierra a hacer algo por nosotros para que nosotros ahora pudiéramos andar en ese camino. No nos vino a dar consejo, decir, bueno, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer aquello, para que tú encuentres el nirvana de tu vida y seas feliz para siempre. No. Él dijo, yo hice esto por ti porque te amo. Y tú abraza eso que hice por ti y vas a ver la diferencia. No es algo que tú puedas hacer. Me explico, el evangelio no es algo que tú puedas hacer. Es algo que Jesús ya hizo por ti para que tú pudieras andar en él. Jesús fue golpeado, se hizo pobre. Jesús fue maldecido para que tú fueras bendecido. Jesús estuvo solo en la cruz para que jamás tú estuvieras desamparado. Jesús pasó cada una de las cosas para que tú recibieras la bendición de eso. En él cayó el pecado para que tú recibieras la bendición. Entonces, no es algo que me dice, Jesús no me dice, ama para que te vaya bien. No, Jesús me dice, por cuanto yo te he amado. Nos muestra el camino, que ya lo hizo. No sé si me estoy explicando. Y quiero ver algunos ejemplos más al ratito, en unos 5 minutos más, de lo que te quiero decir. Tenemos que comprender la diferencia entre lo que creemos nosotros
o lo que tú crees en Jesús y lo que cree otra persona. Y eso es muy importante porque te va a liberar de cargas. No es lo que tú puedas hacer por Jesús. Y no me malinterpreta, al servir, tenemos que servir y todo eso, pero quiero que veas muy bien esto. No es lo que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, sino porque tengo el favor de Dios, hago las cosas. ¿Me expliqué? No es por ganarme el favor de Dios que yo sirvo, que yo hago, que yo esto. No, al contrario, porque tengo el favor de Dios ya en mi vida, porque Él me ama tal como soy, porque Él me ama así como soy. Es por eso que yo le sirvo, es por eso que yo le adoro, es por eso que yo tengo una relación con Él. No es lo que yo hice, es lo que Él hizo que me hace que yo esté postrado a sus pies. No hay nada que podemos hacer nosotros para ganar el favor de Dios. Mira lo que pasa. ¿Por qué te digo esto? Porque mira lo que dice 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo hablando, dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo? Dios, dice, los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Mira lo que hizo Cristo. Cristo nos hizo justos. ¿Tú te hiciste justo? No. ¿Quién nos hizo justo? Cristo. Dice, Cristo nos hizo justo ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Quién hizo eso? ¿Quién nos hizo justos, santos y puros y libres del pecado? ¿Quién lo hizo? Cristo, no nosotros. Jesús, Dios no te pide que seas puro, santo, justo, libre. No. Es a través de Cristo que Él nos purificó, nos santificó, nos liberó. Y es a través de Él que nosotros somos puros, santos. Es a través de su obra que podemos hacerlo. Él no te pidió que fueras santo para que Él te amara. Te amó tal como eres. Pero cuando viene Cristo, Él te santifica, te purifica, te libera. Y podemos andar en esos caminos ahora. Es a través de la obra que hizo Cristo. Los fariseos le ponían demasiada carga a la gente. Demasiada carga. Cuando en el tiempo de Jesús le ponían demasiada carga que tenían que hacer y la gente se decepcionaba. Decía, no puedo con esto. En Mateo 23:4 dice, aplastan a la gente, le decía Jesús. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, dice. Y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Es lo que le decía Jesús a ellos. Después, en versículos más adelante de Mateo 23 decía, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Dice, pues cruzan tierra y mar. Mira lo que dice, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, dice. Y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes hacen todo para ganar a la gente y tener un seguidor, pero después le ponen tanta carga, dice, que lo convierten en un hijo del infierno. 2 veces, dice, peor que como estaba. Ahora, ¿por qué era eso? Porque ellos le ponían una carga tan pesada que era difícil de llevar para la gente. Y después se sentían tan culpables, tan miserables de no poder llegar a un estándar de vida. Tú y yo somos, el estándar es Cristo. Esa es la perfección, pero no es simplemente para que te aplaste. Simplemente es el que te está renovando cada día, que te está trabajando en ti cada día y te va a perfeccionar cada día. Pero no es algo así, ay, no soy como Cristo, me va a aplastar. No. Simple y sencillamente Él nos pone hacia dónde nos lleva. Pero no es una carga que nos aplaste. Y los fariseos ponían una carga tan pesada a ellos. Decían, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y después la gente se sentía mal y decía, no puedo, soy tan pecador, soy miserable. Y Jesús no hace eso. Jesús nos encuentra llenos de pecados, pero nos amó así. Después nos justifica, nos santifica, nos libera, nos purifica. Pero no porque hayamos hecho algo, sino porque Él nos ama. Y en ese camino podemos andar. Cuando vienes a Jesús, en vez de llenarte de cargas, las cargas se desvanecen. El cristianismo no se trata de reglas que tenemos que hacer. Se trata de realmente comprender el sacrificio de Jesús y creer en esa obra que hizo Jesús en nosotros. Y que esa obra modifica nuestro comportamiento,
no porque Jesús sea invasivo, autoritario y se mete en el pensamiento, se mete en el corazón como si nada. No, porque Él te confronta con su palabra y con su amor. Las cargas se van. ¿Cuáles cargas? Las cargas de probarse a sí mismo, las cargas del pecado se van, las cargas de la culpabilidad se van, las cargas de un futuro, de qué va a pasar en el futuro, las cargas de vivir cumpliendo las expectativas de otras personas. Todo eso Jesús cuando viene nos libera de esas cargas. Nos libera de la carga del pasado, las cargas del remordimiento que puedas tener por algo sucedido. Nos libera de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasarte eso? Porque Jesús llevó las cargas en la cruz del Calvario. Todas esas cargas que tú puedes traer las llevó en la cruz para que tú llevaras su carga. Su yugo es fácil, dice. ¿Por qué Él puede abrazarnos a pesar de las faltas y pecados y amarnos de manera incondicional? Es porque cuando hemos visto que las cargas han sido puestas en Jesús y que no tienes que llevarlas tú más, que Él ya las llevó en la cruz. Cuando celebramos la cena del Señor es sencillamente recordar el amor tan grande. Lo que le dolió más a Jesús, aparte de los clavos y los golpes, fue el desamparo de su Padre por ese tiempo, para que el pecado cayera sobre Él, para que tú jamás estuvieras desamparado. El Evangelio cambia nuestra forma de vivir y de pensar. Muchas veces queremos que solamente el Evangelio, Jesús solamente nos viene a perdonar los pecados, pero es más allá. Viene a ver las motivaciones de nuestro corazón, viene a confrontarnos y viene a poner un estándar no más alto que te aplaste, sino al contrario, viene a buscar, viene a decir: por aquí es el camino que yo te tracé. No es que Él no haya caminado ahí. No es verdad que solamente la ley cambia a la persona, también el Evangelio te cambia y lo hace de una manera completa y radical. ¿Por qué te digo esto? Los fariseos en el tiempo de Jesús pensaban que eran perfectos porque ellos supuestamente cumplían toda la ley, pero las motivaciones de sus corazones estaban destrozadas. Jesús les dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Supuestamente ellos decían demasiado, pero hacían poco, porque tú y yo no podemos cumplir la ley sin la gracia. Entonces Jesús le dice: ¿sabes qué? La ley está ahí, pero si no es a través de mí, no podrán cumplir eso. Y los fariseos se creían perfectos, se creían hombres que nadie más iba a poder, ¿verdad?, tener esa cercanía con Dios, solamente ellos, porque ellos eran demasiado buenos, eran demasiado santos, pero no por lo que hacía o por lo que hiciera Jesús, iba a ser Jesús, sino porque lo que ellos hacían. Y a toda la demás gente los menospreciaba. Y Jesús le dijo: no es así. No es por lo que ustedes hacen, es por lo que yo voy a hacer en la cruz. Y quiero darte 3 ejemplos del día de hoy. Cómo el Evangelio cambia nuestra forma o nuestra manera de vivir. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿O ya se durmieron? Ok, la primera, vamos a primera de Pedro 2:18. El contexto de este pasaje, la historia de este pasaje es muy importante para poder comprender el pasaje. El libro de Pedro se escribe 65 años después de Cristo. Y bajo el imperio de Nerón, cuando incendia Roma. Al momento de que se incendia Roma, Nerón hace una aseveración. Dice que los cristianos fueron los que incendiaron Roma, que ellos eran los culpables. Y realmente eso hizo que mucha gente se pusiera en contra de los cristianos, no los viera bien, no los tratara bien, por lo que había pasado, por lo que había sucedido, por lo que estaba sucediendo en la sociedad en ese momento. Y él escribe esta carta y dice: esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo. No importa si él es amable o bueno o si es malo. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios.
Si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soportan el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento, es que Cristo murió y sufrió por ustedes. Y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan ¿qué? Qué impresionante, ¿cómo es el evangelio? Jesús no te dice, cuando te trate injustamente, sufre porque yo voy a estar contigo. No, lo que Jesús aunque va a estar contigo, Jesús te dice, sufre porque yo también sufrí injustamente. Yo sé que es eso, pero yo también sé cuál es la recompensa de eso. ¿Cómo cambia el evangelio? Pedro le está escribiendo, señores, dice, amen a sus amos, dice. No importa si es amable, bueno o si es malo. Le está diciendo Pedro, no importa. Ahora, en aquel tiempo la mayoría de los cristianos no eran patrones, eran muy pocos los que eran amos. Cuando se habla aquí, no está hablando en cierta manera de gente esclava, simplemente de gente de servidumbre. Pero la mayoría de ese tiempo, la servidumbre no eran cristianos, no eran los judíos, simplemente los romanos eran los amos en esa época de la mayoría de las personas. Entonces él está diciendo, ¿saben qué? Posiblemente con lo que está pasando hay mucha gente que los va a tratar mal. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, dice, porque simplemente les cae mal. Porque simplemente tiene algo contra ustedes. ¿Ustedes hicieron algo malo? No, dice. Pero si es así, dice, si ustedes hicieron algo malo, se lo merecen, que los traten así. Pero si ustedes se portaron bien y hacen todo bien y aún así los traten mal, no se preocupe, ustedes tienen un ejemplo. Y le menciona ¿a quién? A Jesús. ¿Te das cuenta cómo el evangelio nos da la forma, cómo cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir? Nos enseña y nos muestra, aquí Jesús hizo esto, aquí Jesús pasó esto, para que tú, si lo estás viviendo, encuentres la misma paz en lo que pasó Jesús. El evangelio te dice, pues, un consejo, sufre, no importa. No, el evangelio te dice, Jesús sufrió, pero en ese sufrimiento tuvo victoria. Lo mismo te dice el evangelio el día de hoy. Posiblemente hay algo en tu trabajo, posiblemente estás pasando dificultades, pero Jesús está diciendo, hey, encuentra esa paz en medio sufrimiento, porque al final tendrás la victoria. Y sigue leyendo, dicen, y empieza el evangelio, dice, Dios llamó, versículo 21, Dios lo llamó a soportar tal sufrimiento, es que Cristo mismo sufrió por ustedes, y así les dejó un ejemplo a seguir para ustedes sigan sus pasos. Él no cometió pecado, dice, ni jamás engañó a nadie. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero han regresado al pastor y termina, protector de sus vidas. ¿Están sufriendo? Sí, dice, pero ustedes son ovejas del protector de sus vidas. Termina Pedro diciendo, ustedes son ovejas perdidas, pero no han regresado, pero ahora han regresado al pastor, dice. ¿Y protector de qué? Sus vidas. ¿Qué le está diciendo Pedro a ellos? Ustedes tienen un amo que no es como el que tienen aquí. Tienen un amo que es su pastor y que ve la justicia. Tienen un amo que es Jesús, que es su pastor y su protector, no como Él que no los protege, pero Él sí es su protector. Ahora, Pedro, ¿qué les dice? Simplemente dice, hagan las cosas bien. No, les enseña ¿qué? A Jesús. Y dice, ¿saben qué? No son los únicos que han pasado esto. No son los únicos que están sufriendo esto. Ya alguien lo sufrió por ustedes. Y vemos cómo el evangelio cambia y transforma la vida. Los que tienen que obedecer, le está diciendo Pedro, no deben de hacer del carácter y comportamiento superior la medida del cumplimiento de las obligaciones. Es lo que le está diciendo Pedro.
Los que tienen que obedecer no deben hacer del carácter y comportamiento de su superior la medida del cumplimiento de sus obligaciones. Nosotros muchas veces ponemos la medida de nuestro servicio. Si hace eso él, yo sirvo. O en el trabajo, si hace eso él, yo trabajo. Medimos nuestro servicio de acuerdo al comportamiento de nuestro patrón, nuestro trabajo, de nuestro amo, si podemos llamar así. No, Pedro diciendo, ustedes no pueden medir su comportamiento como se comporta su amo. Usted tiene que medir su comportamiento como se comportó Jesús. Y lo llevó a un nivel más alto. Porque nosotros medimos nuestro comportamiento de acuerdo a cómo nos tratan. Si nos tratan bien, así reaccionamos. Si nos tratan así, así. Y nosotros medimos nuestro comportamiento en la calle, en donde sea, depende de quién nos trate, de acuerdo a cómo nos trató la persona. Y nunca lo medimos de acuerdo a cómo nos trata Jesús a nosotros. Y eso me pasa muy frecuentemente a mí. Les soy honesto. Cuando encuentro personas que me tratan mal, me pongo recio también, se me sube lo aspeitia, porque está mi papá aquí, no puedo decir los Pérez. Y no está mi mamá, puedo decir la aspeitia. Y después ya me arreglo con ella. Se me sube. Y también, ¿por qué? Porque yo reaccioné de acuerdo al comportamiento de la persona. Mi medida fue esa, no fue Jesús. Y a veces me ha pasado que voy a un lugar y no conozco a la persona y me dice, pastor, y dije, ay, qué bueno que me dijo. No fuera que lo voy a regar. Porque a veces tenemos ciertos comportamientos de acuerdo a la medida de la persona, a cómo nos trata. Y Pedro está diciendo, ¿saben qué? Esa no es la medida. Y ahí te das cuenta cómo el evangelio transforma nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver. Quiero darte otro ejemplo. ¿Estamos listos? Gálatas 2:11. Ahora Pedro, él mismo siendo el actor de esta escena que vamos a leer. Cuando Pedro fue a Antioquía, Gálatas 2:11, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Pablo hablando de Pedro. Pedro siendo el autor, el que hizo esto. Pero Pablo confrontando a Pedro. Acuérdense que Pedro era un judío de cepa. Y los judíos no se juntaban con los gentiles. No se caían bien. Y Pedro era muy agarrado en eso. Pero Pablo lo condena por esto. Miren, dice. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó, dice. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos. Pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirman que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. Fueron hipócritas. Ese Pablo era duro. Y hasta Bernabé se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las que, no se comportaban según la verdad de las que, no según Pablo, no se comportaban según Pablo, no se comportaban según el criterio de Pablo, no se comportaban según el criterio de las que, buenas noticias. El estandarte de Pablo no es que se comportaban como él quería, sino se comportaron como el estandarte de las buenas noticias. Dice, según la verdad de las buenas noticias. Y le dije a Pedro delante de todos, tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces dice, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, le dijo, y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos, dice. Sin embargo, sabemos, dice, que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Nadie. Dios aprueba solo a los que tienen fe en. Por eso dice, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo. No por actos de obediencia, dice, a una ley. Y porque nadie consigue estar bien con Dios
por actos, me pidió que no lo repetí. No, por actos de obediencia. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Pedro, ¿verdad?, quería fuerza que los no judíos se circuncidaran. Pero Pedro a veces actuaba de otra forma cuando no estaban con los judíos. ¿Sí me explico? Entonces él, al hacer eso, hacía de menos a los demás que habían creído en Jesús como Señor y Salvador. Ya no le daba toda la obra al sacrificio de Jesús, sino que encima le ponía la carga de la ley que tenían que cumplir, que tenían que ser circuncidados para ser seguidores de Cristo. Y Pablo dijo, ¿sabes qué? Acuérdate, Pedro, le dice, que no es por ningún acto de ley que nosotros somos salvos. Dice, acuérdate de las buenas noticias, dice, que nosotros somos salvos por la gracia de Jesús. ¿Y qué es lo que hacía Pedro? Él veía a los demás como gente inferior a ellos que son judíos. Dice, nosotros le decimos que los judíos, los que nacimos judíos, somos mejores, prácticamente le estaba diciendo. Pero nosotros sabemos que ninguna ley nos hace mejor, le dijo Pablo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Pedro trataba a los demás que no eran judíos como menor o como inferior a ellos, porque simplemente él era judío y ya, y los demás no, porque no se habían circuncidado. Y Pablo lo confrontó y dice, ¿sabes qué? No es así. Ahora, esto no fue nuevo. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Pedro y le dice en Hechos capítulo 10 que vaya a la casa de Cornelio? Si no se acuerdan, en Hechos 10, hoy después en el desayuno, después del desayuno, o después de la comida, o después de la cena, de todo lo que ustedes hagan, lean Hechos 10. Pedro tiene una visión donde hay varias comidas, y supuestamente comidas que no eran para los judíos, no eran buenas según la ley. Y el Señor le dice, mata y come. A Pedro le dice, mata y come. Señor, ¿yo cómo voy a comer impuro? Y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he santificado. Hechos 10 era eso. Ya Dios le había dicho, no llames impuro ¿a qué? A lo que yo he santificado. Y Pedro seguía con lo mismo. Después de pasar eso con Cornelio y no querer comer y tener la visión y todo eso, y Dios le habla claramente, no llames impuro lo que yo he purificado, lo que yo he santificado. Pedro seguía en la misma. Y Pablo lo tiene que confrontar. La ley puede lidiar con la conducta, pero el evangelio va tras los motivos del corazón. El evangelio ataca el orgullo y la arrogancia. ¿Has visto tú esos videos de Lady quién sabe qué? De Lady quién sabe qué. Olor también hay, ¿sí o no? De los señores que se ponen así muy prepotentes. Y lo primero que sacan cuando te pones prepotente es tu superioridad. ¿Sí o no? Me acuerdo de Lady, ¿quién sabe qué? Lady, ¿cómo se llama? La de chicharrón en verde. Tú pues, dices, porque comes chicharrón en verde todos los días. Le dijo un vigilante de una tienda de supermercado. Y después ella salió y ya cuando se disculpó porque la corrieron del trabajo por esa acción, ya se disculpó y dijo, no, yo también como chicharrón en verde. ¿Qué tiene que ver el chicharrón en verde si come uno o come el otro? Simplemente quería humillar. Y Pedro lo que estaba haciendo, ¿cómo te cambia el evangelio esto? Tu forma de pensar y tu forma de vivir. Que tú y yo no somos nada sin Dios. Y cuando vamos y tratamos a las personas, las tratamos como creación de Él, porque somos iguales delante de Dios. Podrás tener más dinero, podrás tener más educación, pero delante de los ojos de Dios somos iguales y merecen el mismo respeto que los demás. ¿Cómo te cambia el evangelio? La forma de pensar. Y es lo que estaba confrontando Pablo a Pedro. Dice, no seas hipócrita. Dice, y hasta mete a Bernabé. Ya me influenciaste a Bernabé con esas cosas, le dice. ¿Y cómo se llama el otro? Burutanga. No, ¿verdad? Ah, no, esa es la canción, ¿verdad? Esa es la canción, perdón, se me fue. Me confundí de auditorio. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Bueno, eso. Vayamos al último ejemplo. Nos quedan 3 minutos.
Efesios 5:25. Esposos, dice Pablo, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con lavamiento de agua y un pronunciamiento suyo, para presentarla a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Dice, Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia, porque formamos parte de su cuerpo. ¿En qué se está basando Pablo para exhortarnos a los esposos aquí? En el Evangelio, lo que Cristo hizo. No te dice, haz esto nada más. Yo les conté la otra vez la historia, cuando estaba en la boda y estaba el juez antes de mi participación, antes del pacto matrimonial. El juez estaba antes que yo y empezó a casar a los chicos, firma aquí, firma allá, firma acá, firma acá, firma acullá, y tantas firmas. Y después le dice el juez, le dice, miren, dice, yo quiero decirles que se amen mucho, que se respeten mucho, que se sabe qué. Y yo cada consejo que le da, yo decía, ¿y cómo lo van a hacer? Hasta yo mismo me deprimí, dije, yo ni hago yo eso. Porque eran consejos nada más. Nunca le dijo, miren, así debe ser. Esto no es un consejo, tan solo. Esta es una noticia. Es decir, Cristo ya lo hizo. Cristo nos ama. Cristo es esto. Por eso ustedes pueden hacerlo. No porque sean buenos, sino porque Cristo ya amó a la iglesia a tal grado que se dio por ella. Cristo cuida su cuerpo. Por eso ustedes pueden cuidar a su esposa. Eso es una noticia. Ahora, quiero ponerte el contexto de esto. La cultura romana y griega es la que permeaba más en ese tiempo. Y sobre todo en la cultura griega, el matrimonio simplemente era un contrato de negocio. Cuando posiblemente el hombre tenía 30 años, ya podía casarse, pero las mujeres, después de su primer periodo, 4 años más, podía casarse, eran muy jovencitas. Y ese arreglo no era entre novios, no es que sí me gustó ella, me gustó él, no queremos casarnos, no, ese era un arreglo entre padres. Y un arreglo para quedar bien a la sociedad, tener una posición económica muy buena, y eran arreglos el cual traía ganancias para los padres, no para los hijos. Y muchos de ellos no se conocían hasta el mero boda, hasta el mero casamiento. Y también era permitido muchas cosas, como no había un amor tan profundo, no había un conocimiento de quién era, simplemente era un contrato mercantil, si lo podemos llamar así. Y ellos, los griegos, decían algo, dice que, y tenían el concepto de la mujer que era salvaje y que tenía que ser domada. Imagínate lo que pensaban ellos de la mujer. Y cómo Pablo tenía que confrontar esa cultura de ese tiempo. Ahora, otra cosa que pasaba en ese tiempo también es que los hombres podían casarse, pero también podían tener relaciones fuera del matrimonio. Podían hacer vida sexual fuera del matrimonio, y eso era permitido aunque la esposa lo supiera. Porque el hombre lo podía hacer y la mujer simplemente tenía que quedarse en casa y tener hijos, que era para el cual estaba ella ahí. Y eso era propio de la cultura y decía, pueden hacerlo. Y Pablo no veía bien eso. Pero Pablo, ¿cómo confronta la cultura de aquella época que era permitido eso? Que la mujer era tratada como simplemente un contrato. ¿Cómo Pablo confronta eso y le da el valor a la mujer para decir cómo tienen que cuidarla, cómo tienen que amarla? Y no da un concepto simplemente a la ligera o pone ejemplo a ciertas personas o ciertos matrimonios. ¿Te das cuenta? No pone un ejemplo de matrimonios que a lo mejor en la época tenían éxito. Ponen el mayor ejemplo. Pone el mayor ejemplo Pablo. Y ese es el contexto de este pasaje, donde Pablo confronta esa cultura y le dice, ¿saben qué? No es así. No es así. Pablo buscaba una transformación profunda en el corazón de los hombres, que no fueran altivos con sus esposas y que dejaran de ser arrogantes, porque ellos se creían superiores a su esposa, porque simplemente la querían por el beneficio que les traía económicamente o socialmente.
Hay actitudes que la ley no puede crearlas, pero sí el evangelio. La motivación del corazón. Entonces por eso Pablo escribe Efesios y le dice: esposos, con el contexto que estaba viviendo esa cultura, dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué estándar le pone Pablo a los esposos? ¿Como los vecinos que tienes al lado? ¿Con los vecinos que tienes enfrente? No, porque no te quiere aplastar el evangelio. Lo que quiere es una invitación a seguirlo. Dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. O sea que cuando Dios nos dice que amemos a nuestras esposas, no lo dice simple y llanamente como un consejo. Dice: yo llamé a la iglesia y tú puedes amarla. Cristo murió, dice, para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola, con el lavamiento de agua y un pronunciamiento suyo, para presentársela así como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Y vuelve a rematar: el esposo debe amar a su esposa así como a su propio cuerpo. Porque tú no te dañarías el cuerpo, le dice. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, dice. Y vuelve el ejemplo: porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida. Y vuelve a decir: así como Cristo cuida a la iglesia, porque formamos parte de su cuerpo. El evangelio permea nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. En este caso a los hombres. Nos dice a los hombres: hey, tú estás casado, no ames a tu esposa de acuerdo a como otros patrones, como te enseñaron tus padres. A lo mejor es que yo crecí así duro y quién sabe que no, le dice Pablo. No se vayan a sus trasfondos culturales, no se vayan a sus pasados a lo mejor tormentosos, o no se vayan a sus ideales de otras personas. Dice: cómo amar a su esposa. Pablo dice: hey, vengan para acá, les voy a enseñar cómo amar a sus esposas. Dice: como Cristo la amó, como Cristo la amó. Y en cada una de las áreas de nuestras vidas el evangelio transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. No porque quisiéramos, sino es porque Cristo ya lo hizo primero. Eso es lo más impresionante del cristianismo, es que Cristo, nuestro Dios, ya hizo primero las cosas antes que te la pida. Y aún en esa dificultad que te encuentras, aún en esa debilidad, Él te compadece porque ya pasó por ahí. En Él no se halló pecado, cierto, pero pasó por cada una de las cosas que tú y yo pasamos. ¿Para qué? Para comprendernos. No pasó a decirte: échale ganas, si se puede. No, para decirle: yo estuve ahí y esto es lo que hice y salí victorioso. Yo estoy aquí y esto es lo que hice y salí victorioso. Yo fui a la cruz por ti por esto. Yo fui a la cruz por ti por eso también. Yo fui a la cruz por ti por esto, para que no estuvieras desamparado, no estuvieras sola, para que tuvieras fuerza en medio de la debilidad, para hacerte fuerte en medio de la angustia. Yo estuve ahí por ti. El evangelio cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Por qué no te pones de pie? Que los 3 minutos se volvieron 10 mágicamente. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo. Iba en el carro en estos días y estaban repartiendo volantitos, y yo normalmente bajo el vidrio y se los recibo para que les quede uno menos, ¿verdad? Ya digo, un peso menos dio. Y siempre trato, si me dan algo así, no los leo, nada, los pongo ahí. Pero me lo dio el chico y decía: la maestra Juana. Dice: va a enseñar matemáticas, álgebra, química. Le lee las cartas y hace trabajos garantizados y al momento, en presencia de usted.
y hablé. No, perdón. Necesitaba uno. Y yo, ¿cómo se atreven a poner esto? En buen sentido de la palabra, no que no lo pueda hacer. Si no tiene ningún poder lo que ella pueda hacer, porque esa persona no ha pasado por lo que estoy pasando yo. Esa persona no sabe lo que está pasando en mi corazón. Esa persona no sabe lo que está pasando en mi mente. Ella no sabe lo que estoy sufriendo en este momento. Ella no sabe y no puede comprender para qué es ese trabajo. Sin en cambio, decía, Jesús sí pasó por lo que yo estoy pasando. ¿Por qué Jesús puede actuar en mi vida? ¿Simplemente porque lo dice? No, porque Él pasó por lo que tú estás pasando, porque Él estuvo ahí, porque Él sufrió sin merecerlo, porque Él no abrió su boca ante tanta injusticia, porque Él amó a pesar de que no se merecían el amor. Él hizo muchas cosas que Él nos manda a hacer ahora y que a veces pensamos que es un retroceso a nuestras vidas. ¿Cómo voy a obedecer a mi jefe si es malo? Jesús nos da la respuesta. ¿Cómo voy a tratar a los demás como igual que yo? Jesús nos da la respuesta, que ante Él somos iguales. ¿Cómo voy a amar a mi esposa? Si mira, Jesús nos da la respuesta en su evangelio, porque Jesús nos conoce. Jesús no se quedó en el trono. Jesús vino a esta tierra no simplemente a hacer milagros. Jesús vino también a padecer lo que tú y yo un día íbamos a padecer, para que en Él encontráramos esperanza. Yo no sé lo que estás pasando, pero en Él sí hay esperanza. No tan solo porque lo dice, sino porque lo vivió también. Cierra tus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, si tú estás pasando por algo, dile: Señor, yo estoy pasando por esto, y tú conoces mi corazón, y solamente en ti puedo encontrar esperanza. Porque ahora que veo, Señor, que el evangelio cambia y transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, que el evangelio, Señor, nos confronta con nuestra realidad, que el evangelio confronta, Señor, aún con nuestro conocimiento, y nos pone un estándar más alto, y no que un estándar que nos aplaste, sino al contrario, un estándar que nos libra de todo mal. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, si está pasando por una situación difícil, Señor, tú has estado también ahí, y tú moriste por esa situación también. Tú resucitaste y tú tuviste victoria sobre cualquier asunto de nuestras vidas. Por eso podemos estar seguros de poner nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti. La ponemos en ti, Señor, no en alguien que desconoce lo que pasamos, sino que al contrario pasó por lo que pasamos en este momento y lo conoce también, que nos fortalece en medio de la situación. Padre, fortalécenos cualquiera que sea la situación, en nuestro hogar, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestras finanzas, en nuestros trabajos. Hay gente que está pasando cosas difíciles en su matrimonio. Señor, levántalos en el nombre de Jesús. Que tu evangelio transforme nuestras vidas. Que tu evangelio transforme, Señor, nuestra forma de ver las cosas. Padre, que tu palabra, Espíritu Santo, realmente podamos vivirla plenamente en cada situación. Yo bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de las familias, Padre, en todas las áreas de su vida en este día. Llénalas, Señor. Señor, actúa en ellos. Tu palabra actúa en sus corazones. La palabra está en tu corazón este día. Está permeando tu vida. El evangelio te está confrontando este domingo. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Gracias. Gracias porque no eres un consejo, eres una noticia, que todo lo hiciste por mí. Dile: gracias, Señor, porque tu palabra transforma. Tu palabra, Señor, me confronta, pero también tu palabra me guía, me consuela. Gracias, Señor, gracias. Que viviré en tu victoria. Y tú, quien todo vio, y cada estrella nombró,
por qué puedes confiar en Él? Porque Él no es la maestra Juana que no sabe nada de ti. Porque la maestra Juana te va a pedir dinero para que te haga ese trabajo. Y Jesús no te pide nada, al contrario, Él dio su vida por ti. Por eso puedes confiar en Él. Porque Él te amó tanto que dio su vida. Y si ya dio su vida, ¿no estará contigo todos los días a través de su Espíritu Santo? Y no va a terminar la obra que comenzó en ti. Lo va a hacer. Si tú me escuchas por primera vez, estás aquí o estás viéndonos por primera vez y nunca has recibido a Jesús en tu corazón y hoy lo quieres hacer, repite esa oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, he puesto mi confianza en muchas cosas, en muchas personas, pero hoy decido confiar en ti, en tu obra en la cruz, la cual me muestra tu gran amor. Gracias, Jesús, por morir por mí en esa cruz. Gracias por amarme tanto. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que habites ahí desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera saber si alguien aquí hizo la oración por primera vez de recibir a Jesús. Si tú lo hiciste por primera vez, me gustaría que levantaras tu mano en alto. Y también si lo hiciste allá en casa, escríbenos, ¿verdad? Si tú lo hiciste por primera vez. Un fuerte aplauso al caballero ahí. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Estoy seguro que la decisión que usted acaba de tomar es la más importante de su vida. Permitirle a Jesús ser el Señor de su vida. Padre, te doy gracias por esta reunión. Bendigo a cada uno. Bendigo también al caballero que el día de hoy, Señor, hizo esa gran decisión. Padre, rodéalo de personas de fe. Personas, Señor, que puedan guiarlos, Señor, en tu palabra, en tu amor, Señor. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, tú estás con Él todos los días. Muchas gracias, Padre. Nos vamos, Señor, confiado en tu palabra, en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en espera, Él está en espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Antes que vayamos a terminar esta reunión, yo quiero recordarte que mañana 11 comenzamos nuestro tiempo de ayuno y oración Buenas Nuevas. ¿Y cómo puedes ser parte? Entrando al link que está en la pantalla, centroamistad.org, / Buenas Nuevas. Ahí puedes encontrar el manual de todas las enseñanzas y puedes también enviarnos tus peticiones en centroamistad.org, / peticiones de oración. Hay un equipo que se está encargando de interceder por esas peticiones de oración. Centro Amistad, muchas gracias por conectarse a esta transmisión.